Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Asteriscos. Este año 2009 sigue mostrando los coletazos de la crisis financiera que comenzó en los Estados Unidos y que está teniendo efectos en la Argentina. Los principales indicadores económicos están mostrando síntomas de desaceleración en los principales rubros y el gobierno tiene que empezar a definir cómo va a enfrentar este tema, no solo con medidas que son las que está tomando, más que nada orientadas a la clase media, sino también con qué fortaleza política va a tener que atravesar este año 2009, que además de ser el segundo año de mandato de Cristina Kirchner, tiene las cruciales elecciones legislativas en octubre de este año. El tema es político, el tema es económico. En Asteriscos lo vamos a estar analizando con el licenciado Daniel Filmus, senador por el Frente para la Victoria, representante de la Ciudad de Buenos Aires y exministro de Educación, y el tema económico con el licenciado Rodrigo Álvarez de la consultora Ecolatina. Enseguida volvemos. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. La Carta de Porte es el documento que permite que los cereales circulen por los caminos de nuestro país. Hasta hoy la pagaba el productor. Ahora es gratis. 200 millones de pesos de los que se hace cargo el Estado. Tramite su carta de porte segura y gratuita por internet o personalmente en las oficinas de la ONCA, en las delegaciones de la AFIP o en los municipios adheridos. La carta de porte es su autorización de flete. Carta de porte válida. Puede continuar, señor. Recuerde, ahora la carta de porte es segura y gratuita. Presidencia de la Nación. En el Vice, tomamos medidas para satisfacer las necesidades financieras de su empresa. Nuestros créditos para el comercio exterior y la inversión a largo plazo son a baja tasa de interés y con un tiempo de gracia que se ajusta a su ciclo productivo. Diseñamos un crédito a su medida para que la Argentina siga creciendo. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Miramos más lejos. El que estuvo junto a la pequeña y mediana empresa en los mejores periodos y en los más duros, y que va a estar siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Lo decíamos en la apertura, el gobierno tiene que definir cómo va a enfrentar este año de elecciones legislativas y con qué formato va a tener que trabajar políticamente. Estamos con Daniel Filmus, senador del Frente para la Victoria. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Néstor Kirchner, en 2003, en una alianza que luego ratificó con Cristina como candidata, quiso armar una especie de coalición de centroizquierda, centro progresista. ¿Esa coalición se mantiene hoy todavía con Kirchner como presidente del PJ? Sí, bueno, nuestra expectativa en la Ciudad de Buenos Aires es replicar lo que pudimos hacer en la última elección. Como en la Ciudad de Buenos Aires nosotros no fuimos solos como Frente para la Victoria, no fuimos solos como Partido Justicialista, no fuimos solos como Frente para la Victoria, sino que trabajamos con Diálogo por Buenos Aires, que era otra fuerza política, y logramos sumar por lo menos una buena parte de la expresión de las perspectivas progresistas de la Ciudad de Buenos Aires, en la primera, en la segunda vuelta, luego también con Cristina, y nos parece importante tratar de seguir siendo amplios. La Ciudad de Buenos Aires tiene una característica particular. Puede haber
algunas provincias del norte o del sur que con el Partido Justicialista alcanza para triunfar y puede expresar ese Partido Justicialista la pluralidad de perspectivas que hay dentro de la provincia. La ciudad, para poder expresarla, hace falta mucho pluralismo, mucha apertura, y vamos a trabajar para que nuevamente este año podamos ir a elecciones con un frente muy grande que represente los que quieren cambiar y mejorar la ciudad y los que quieren también una gestión eficiente. La duda creo que está planteada a partir de la decisión o la salida de algunos sectores de movimientos sociales de lo que fue el Frente para la Victoria Nacional y algunas declaraciones como la de Carlos Reutemann o la de Schiaretti en Córdoba, que plantean que con el sello del Frente para la Victoria no alcanza para ganar y tiene que tomar como referencia al Partido Justicialista. Digo, ¿te parece que el Frente para la Victoria perdió ese encanto, esa idea de gran movimiento amplio que tuvo antes? Bueno, por eso cada provincia es muy particular. La realidad de Córdoba es totalmente distinta a la de la Ciudad de Buenos Aires. En Santa Fe gobierna un partido distinto. Digo, la ciudad tiene un gobierno propio y tiene una perspectiva, nosotros por lo menos en la ciudad, de ser oposición, una oposición constructiva, criticando lo que hace Macri, construyendo a partir de las propuestas que tenemos, que implica muchas más fuerzas, insisto, no solo que el Partido Justicialista, sino que el Frente para la Victoria. Así que con las fuerzas propias de la Ciudad de Buenos Aires, digo, en el Frente para la Victoria en la ciudad está el Frente Grande, hay sectores del Partido Intransigente, del Partido Socialista, nosotros llegamos a reunir cerca de 14 partidos con características muy distintas, pero todos progresistas y todos con una mirada transformadora que vamos a intentar replicar en esta elección. Por supuesto, estamos hablando ahora ya no de elecciones para Ejecutivo, sino de elecciones legislativas, donde depende en buena medida si son simultáneas o no, todavía no sabemos las de diputados nacionales respecto de las de legisladores de la ciudad, pero vamos a llevar una buena propuesta respecto de las transformaciones que hace falta impulsar desde la legislatura y una muy buena propuesta para seguir apoyando la transformación que se inició en el 2013 y que todavía está pendiente. ¿Y cuál es la estrategia de la propuesta que le van a llevar a los porteños? Porque parece que cuando al gobierno le va mal, los porteños votan en contra del gobierno por reacción, y cuando al gobierno le va mal, los porteños votan también en contra del gobierno por seguir la ola nacional. Digo, ¿cuál es la estrategia? En la última elección tuvieron, en la segunda vuelta, un caudal importante de votos, pero da la impresión de que ese enamoramiento se está perdiendo. No, de ninguna manera. Yo creo que, por supuesto, ha habido problemas y hoy tenemos un problema muy particular que es la crisis internacional. Pero frente a la crisis internacional lo que hay que hacer es agruparse y sumar la fuerza. Si uno mira los dos grandes problemas que tiene Argentina hoy, la crisis internacional a nivel económico y la sequía, no son dos problemas ocasionados por el gobierno. Los 5 años de gobierno, los primeros 4 de Néstor y el último de Cristina, fueron de crecimiento del 9, 8, 7%. A mí me tocó hacer una visita como ministro de China, nos decían, bueno, nosotros estamos creciendo a tasas argentinas. Ellos también tenían cifras parecidas a las nuestras y cuando uno compara han sido procesos muy fuertes. Argentina nunca tuvo 5 años de crecimiento constante a estos niveles en toda la historia. Entonces, ¿cómo hacemos para, a pesar de la crisis, mantener un nivel de crecimiento? Bueno, esto implica un conjunto de medidas que son las que está tomando el gobierno. Vos fíjate que siempre que hubo crisis, la palabra siguiente era ajuste. Digamos, a cada crisis le seguía un ajuste fundamentalmente por los sectores populares. El gobierno salió a defender lo más importante que tenemos los argentinos, que es el trabajo. Bueno, pero el gobierno también empezó a lanzar una serie de planes vinculados, parece, al consumo de la clase media y a la vez a sostener la producción en la industria, pero que no están teniendo los resultados esperados. Eso no termina siendo un boomerang, un paso en falso, digo, en la idea de recuperar a esa voluble clase media. No, vos fíjate que si mirás los diarios de hoy, ¿no? Pues yo escuchaba el otro día a Macri diciendo, bueno, la crisis es argentina, no es internacional. Vos mirás, España está en el tope de la desocupación a partir de su ingreso a la Comunidad Europea. Estados Unidos está en el piso más alto de desocupación y los dos están con economías que caen como nunca en la historia. Vos mirás qué pasa en la Comunidad Económica Europea, qué está pasando en los países emergentes y están todos en el marco de esta crisis. Argentina todavía no perdió trabajo, Argentina todavía tiene el impulso del crecimiento de los últimos años que hay que defender. Argentina, por primera vez en la historia, entra en un periodo crítico, que no es, por lo menos no fue producido por los problemas nacionales, sino por una coyuntura internacional, y hasta el momento lo está resolviendo de una perspectiva sumamente digna, que está avalando la idea, que decía el otro día Cristina, comparada con la de Obama, digamos, en el sentido de una intervención mayor del Estado y una participación muy fuerte en la economía, para generar esta idea principal. Cuando vos decís
crecimiento que tuvimos los años anteriores, pero también es posible que Argentina siga creciendo. Vos mencionabas recién el gobierno de Macri, bueno, a quien enfrentaste en la última elección como candidato a jefe de gobierno. ¿Cuáles serían los dos puntos centrales que vos ves como negativo o como regresivo respecto de las políticas que se venían haciendo antes en la ciudad? Mira, el asombro que me imagino que es de casi todos los porteños es que nosotros imaginábamos realmente 4 años de preparación, porque él ya había perdido las elecciones con Ibarra anteriormente, luego tuvo 6 meses de cogobierno porque las elecciones se habían adelantado a junio, así que hubo hasta diciembre de cogobierno y proyectos sólidamente preparados. Uno puede estar de acuerdo o no, pero uno imaginaba una gestión eficiente y uno la verdad es que no vio nada. Entonces yo te puedo mencionar 20 medidas que tomó Macri, que sobre las 20 volvió para atrás, la semana pasada con los parquímetros, pero la semana anterior con los impuestos que quería colocar a los sellos o el que quería colocar a la tarjeta. Antes la descentralización que tuvo que volver a la descentralización en la compra de los hospitales porque nos pasamos un año sin insumos. Tuvo que volver atrás respecto de la política docente y la construcción de escuelas. Volvió para atrás hasta en cambios como el de Avenida Rivadavia, acá muy cerca, donde duró solamente 1 hora. Los cambios que está haciendo respecto del tránsito son increíbles, son los mismos que se tomaron y ya fracasaron en la década de los 80, no te estoy hablando de los 90. Entonces, realmente uno no podría decir de que hay medidas que transformen la ciudad. O la ciudad no estaba tan mal como Macri decía, o realmente no hay ninguna medida de fondo que transforme. Te digo algunos temas, no se empezó a construir ni una vivienda. Sí, Macri había dicho 10.000 viviendas por año. Entonces ya los primeros 2 años los perdimos, porque no se empezó el año pasado. Si todavía no se empezó este año es porque no las vamos a tener. A lo mejor se hacen todos no juntas se hizo después. ni una. Bueno, ojalá, porque la verdad que la gente lo necesita. No hay ninguna medida para. Él planteaba mucho un tema que nosotros también consideramos central, la diferencia entre el norte y el sur de la ciudad. Yo no conozco ninguna obra seria que se esté haciendo en el sur para equiparar las condiciones con el norte. Una última, y te pido una respuesta muy breve. Vos hablabas de reconstruir un poco el espacio progresista que compitió en las elecciones en 2007. ¿Vas a ser candidato nuevamente de ese espacio? No, de ninguna manera. Cuando yo fui candidato a senador me comprometí en aquel momento, y así lo hice, a pesar de tener el ofrecimiento para seguir como ministro, cumplir con el mandato de la gente. Cuando uno se presenta como candidato, no puede jugar con el voto de la gente. La gente me votó como senador y yo voy a cumplir con ese mandato. Así que, por más que hay muchos que plantean que sería una perspectiva mi candidatura, no les quepa ninguna duda que yo voy a ser coherente con lo que planteé en su momento y voy a cumplir con el mandato de senador. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, es la palabra de Daniel Filmus, así que el Centro Progresismo Kirchnerista Porteño va a tener que buscar otro candidato. Ustedes no se vayan, que ya seguimos con el análisis económico. En el Vice, tomamos medidas para satisfacer las necesidades financieras de su empresa. Nuestros créditos para el comercio exterior y la inversión a largo plazo son a baja tasa de interés y con un tiempo de gracia que se ajusta a su ciclo productivo. Diseñamos un crédito a su medida para que la Argentina siga creciendo. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Miramos más lejos. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La crisis económica, decíamos antes, tuvo efectos negativos que ya se sienten en la Argentina. La pregunta para Rodrigo Álvarez es si la Argentina estaba peor preparada que otros países y por eso los efectos se sienten tanto. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Creo que los problemas en Argentina arrancan mucho antes de la crisis internacional, la aceleración de la inflación, la disminución en el ritmo de crecimiento económico, la caída de la inversión, son todos problemas que se generan mucho antes por una serie de medidas que no se tomaron y que en última instancia lo que hacen es generar un terreno fértil para cuando llega la crisis internacional, que esta crisis, este golpe para Argentina termine repercutiendo mucho más fuerte y generando un impacto mayor sobre la dinámica de las variables económicas. Argentina comenzó el año creciendo
2008 creciendo al 8%, cerró 2008 con una caída de la actividad y es en ese escenario el que se inicia 2009. ¿Son correctas estas medidas que está tomando el gobierno de intentar sostener el empleo, como hablábamos antes, a través de mantener la producción con estas nuevas líneas de compra de automóviles o de productos de línea blanca? Sí, creo que el gobierno es el único capaz de poner en marcha la rueda nuevamente, porque hay que tener en cuenta que las expectativas de los consumidores, de los empresarios y de los inversores prácticamente están sepultadas, con lo cual el gobierno tiene que trabajar para generar las condiciones para inyectar recursos en la economía. Ahora, la obra pública es uno de los elementos. Si no se logra, digamos, cambiar las expectativas de la gente, como es lo que está pasando, muy difícilmente se va a sostener la actividad económica. Digo, con obra pública en el conurbano bonaerense no se puede sostener el consumo que no hacen las familias, no se puede sostener la inversión que no hacen las empresas, digamos, la economía no se puede sostener con obra pública, se necesita mucho más. ¿Y con qué se puede expandir la economía? Porque la Argentina no está en condiciones de pedir dinero en los mercados internacionales, no está en condiciones de emitir moneda por la hipótesis de una disparada inflacionaria, los recursos son menos por los ingresos que está teniendo y que está demostrando la AFIP. Digo, ¿cuáles son los mecanismos a los que puede apelar el gobierno para cumplir sus obligaciones internacionales, extranjeras y también con el funcionamiento de gastos de la economía doméstica? Creo que mucho se habla de política keynesiana. La política keynesiana tiene que ver con el gasto, pero también tiene que ver con las expectativas. Si la gente no tiene confianza en el hacedor de política económica, en el sentido de que hace un diagnóstico preciso de cuál es la situación, se reconoce que existen problemas, reconoce que hay una crisis, reconoce que son medidas, que hace falta medidas mucho más agresivas, la gente, digamos, no tiene confianza y en consecuencia actúa en forma precautoria. Sabe que lo que viene va a ser mucho más complicado y deja de consumir, los empresarios... O sea, hay una retracción de consumo preventiva, digamos. Preventiva, que tiene que ver con, digamos, la confianza en el hacedor de política económica. Creo que un diagnóstico que reconozca los problemas, dónde estamos parados, que no, la economía el año pasado no cerró creciendo, sino que cerró con una caída de la actividad económica, que en 2009 se van a presentar muchos problemas y que requieren una acción digamos, muy precisa y que requieren que los recursos se utilicen en forma también muy precisa, porque, de nuevo, sostener la actividad económica a partir de obras públicas muy focalizadas no alcanza. Pero este gobierno, justamente, de los problemas que tiene, uno de los grandes problemas que tiene fue el de confianza. Primero confianza en el exterior y ahora confianza interna por la persistencia del conflicto en el INDEC, donde los indicadores que se manifiestan son poco creíbles cuando no risibles. Digo, ¿cómo influye eso en el resto de los indicadores económicos? Bueno, claramente, digamos, que se tergiversen los datos de la actividad económica o de la inflación son indicios de esto, de no reconocer que existe un problema, y esto también genera desconfianza. Las implicancias desde pagar menos intereses por la deuda que por los bonos que ajustan, hasta subestimar, por ejemplo, indicadores sociales como la pobreza. Hoy alrededor del 30% de la población en Argentina es pobre, algo más del 10% es indigente. Son datos que requieren, digamos, acción específica en ese sentido. Quiero cerrar la entrevista con vos pidiéndote algunas proyecciones de los indicadores más importantes. ¿Cuánto te parece que va a crecer la Argentina este año? ¿En cuánto te parece que se va a ubicar la inflación real? Y si pensás que el dólar se va a mantener alrededor de los 3.50, a lo cual lo viene sosteniendo el Banco Central. Creo que este año va a ser muy complicado desde el punto de vista de la actividad económica. Estamos viendo un escenario de contracción de la actividad, donde hay riesgos de que se produzcan shocks que aceleren el proceso de caída. Nos preocupa lo que está pasando con la crisis del campo, nos preocupa que un año con elecciones siempre hay mayor convulsión y esto también genera retracción y conductas más precautorias de los consumidores y los inversores, con lo cual vemos un año con caída de la actividad del orden del 2% real, con posibilidad de que sea algo mayor. También hay que tener en cuenta que el contexto internacional
va a seguir siendo complicado, todavía no se manifestaron todos los síntomas de la crisis. En relación con la inflación, lo que estamos previendo es alrededor de un 13,5%, según nuestro propio indicador. 2008 cerró en 23,5%. Claro, sería casi la mitad de la real que midieron ustedes. Exactamente. Y en términos de dólar, creo que este año también va a ser un año donde se manifieste el estrés cambiario, porque la Argentina tiene menos recursos, menos dólares, porque las exportaciones van a ser menores, con lo cual el flujo de divisas va a ser menor, y en la medida que se mantenga la desconfianza va a seguir la demanda de dólares, con lo cual acá va a haber un balance donde la demanda sigue pujante y la oferta se retrae, con menos reservas internacionales que el año pasado. Esto significa que las condiciones de fondo hacen que el tipo de cambio vaya a subir. ¿En cuánto va a subir? Nosotros estamos previendo para fin de año un tipo de cambio en torno de 4 pesos por dólar. Rodrigo, muchas gracias por tus consideraciones. Nosotros vamos a un breve corte y ya nos encontramos para el cierre del programa de hoy. En el Vice, tomamos medidas para satisfacer las necesidades financieras de su empresa. Nuestros créditos para el comercio exterior y la inversión a largo plazo son a baja tasa de interés y con un tiempo de gracia que se ajusta a su ciclo productivo. Diseñamos un crédito a su medida para que la Argentina siga creciendo. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Miramos más lejos. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La cantidad de boletas, la oposición quiere que sea un tema definitivamente olvidado. Encontró un nuevo punto para unirse con una propuesta para que en las próximas elecciones o en los años subsiguientes se utilice lo que se denomina la boleta única, en la cual estarían indicados todos los candidatos de un mismo distrito, y con ese objetivo, de esa manera, creen los dirigentes de la oposición que se va a evitar el clientelismo político y se le quitaría un arma de manipulación al oficialismo de turno. Ese fue el punto que unió en esta última oportunidad al radicalismo, a la coalición cívica, pero que dejó excluido al PRO, al partido de Mauricio Macri, que está comenzando a acercarse a Eduardo Duhalde. En ese sentido, un sector del peronismo, el que encarna a Eduardo Duhalde, opositor al kirchnerismo, encontró en Macri un nuevo aliado para poder avanzar hacia la conformación de un polo anti-K para las elecciones de octubre y con vistas a poder definir la colocación de un candidato propio para las elecciones presidenciales de 2011, en las cuales el expresidente Duhalde dice que el kirchnerismo va a ser parte del pasado. ¿Qué hace mientras tanto Néstor Kirchner? Desde la residencia de Olivos se encarga de tejer y destejer las listas de candidatos que va a presentar el gobierno en las elecciones legislativas, en las cuales quiere tener un gran soporte para el gobierno de su esposo. ¿Néstor va a ser candidato? Esa es la gran pregunta que estuvo flotando en las últimas semanas. Los hombres más cercanos al expresidente y titular del PJ dicen que no, por dos motivos. Porque la presencia de Néstor Kirchner como candidato abroquelaría a todos los sectores de la oposición en contra y le restarían chances. Pero además hay otras más prácticas. Néstor Kirchner mide por lo menos 4 puntos menos que cualquiera de los mejores candidatos que puede presentar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Esto es todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado en Asteriscos, sin José Calero, pero con todo el análisis político y económico. Hasta el próximo martes.